Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Señoritas, buenas tardes. Profesor, buenas tardes. Una consulta. Sí, dígame, buenas tardes, lo escucho. Va a tomar lista por aquí, ¿verdad? Es lo que estoy tratando de solucionar. ¿Por qué no puede marcar su asistencia? No, la directora nos ha dicho que no entremos a la plataforma porque está en mantenimiento y no podemos entrar. Sí, así ha dicho. Ok, entonces, ya muy bien, yo voy a registrar la asistencia aquí. Ya, profe. Ok, ya está. Buenas tardes nuevamente. Vamos a empezar a desarrollar el tema programado para hoy. Así que, por favor, mucha atención. Hoy día, según el sílabo, voy a abrir el sílabo. Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Ya. A ver. Aquí estamos. El tema que vamos a tratar hoy se refiere a las tablas bidimensionales de frecuencia. Ya, entonces voy a compartir material y luego vamos a comentar respecto a qué es tabla bidimensional, ya que es distribución bidimensional, etc. Profesor, sobre la tarea que se tenía que entregar, o hoy, ayer, hoy, claro, hoy, supongo que usted ya sabe que la directora dijo como que no ingresemos a la plataforma, no vamos a poder, no hemos podido entregar la tarea. Ya, es que era hasta ayer. Claro, No era pero La dijo directora la ha dicho que no directora entremos a la plataforma porque y está en porque estaba en mantenimiento mantenimiento. y no podemos enviar la tarea. No hemos podido enviar la Dijo tarea. que no nos preocupáramos por los cursos que teníamos tarea o no. Que cuando se solucione eso iba a haber como, ustedes ya sabían, dijo. Que to- la directora ha dicho que todos los
docentes ya sabían. Bueno, a ver, un comentario previo, ¿ya? No les he escuchado porque hablaron dos personas a la vez. Es una No, pésima costumbre, ¿ya? sí, lo que pasa es Ordenémonos. que ayer queríamos entregar la tarea, entonces la directora nos dijo que no entráramos. Ayer incluso en la clase que hubo de ayer nos interrumpió para decirnos que no entráramos nadie en plataforma hasta cierto aviso, porque estaba en mantenimiento, porque había un problema con la red en la nube. Entonces, que no entráramos y que no nos preocupáramos por los cursos, por las tareas que estaban ya preestablecidas. Entonces, por eso es que nadie ha entrado. Incluso hubo algunos que entraron y mandaron algunas tareas de otros cursos. Entonces, les dijo que iban a anotar y iban a meter sanción a esos alumnos. Dijo que nadie entra hasta que dé aviso ella. Entonces, por eso tampoco nadie, bueno, yo tampoco he entrado porque no quería que tampoco me anoten. Pero si usted quisiera la tarea, yo la tengo hecha en una hoja. Bueno, voy a intentar otra vez, igual que la clase anterior. Estamos en un diálogo de sordos. Decía lo siguiente, está mal esa intervención doble, a eso me refiero, no escucha eso. ¿Ya? Primero hay que reconocer eso, ya no vuelvan a cometer ese error de hablar a la vez las personas, ¿ya? ¿Ya? Entonces hay que... Nos quitaron el registro otro día. A ver, verifiquen, hay sonido que se está filtrando. Yo sé que llevo años matándome con la droga, pero yo no puedo matar a una amiga. Ya, bueno, les agradezco. Es que cuando hay interrupción, cuando hay bulla, genera entropía y ya tenemos problemas. Ruth Liliana, buenas tardes, te escucho. Sí, profesor, disculpe, buenas tardes. Bueno, no sé si habría problema porque yo envié mi tarea el día sábado, entonces supongo que va a estar ahí y va a valer, ¿no? O cómo va a ser, eso es lo que no sé cómo sería. Ya, insisto, ya primero pongámonos de acuerdo. Estoy sugiriéndoles a que nunca más hablen dos o tres personas a la vez, primero, para entendernos, ¿ya? Entonces eso ténganlo en cuenta, por favor. Y luego los micrófonos abiertos. Se filtra sonido, ¿ya? Yo sé que sospecho que es involuntario, pero igual genera entropía. Listo, con eso ojalá no se repita, no necesariamente en esta clase, sino en toda circunstancia, ¿ya? Cuando hay una instrucción virtual hay que evitar eso. Por eso hay la función de levantar la mano, etcétera. Ya. Respecto a la tarea, efectivamente, ¿no? Nosotros recibimos comunicados constantes por parte de la señora directora y estamos al tanto de todo lo que sucede en todo lo relacionado al instituto. Así que ustedes no tienen por qué preocuparse. Además, las cosas se dicen una vez, ¿no? Por ejemplo, varias veces he leído en el grupo de WhatsApp, en el sentido de que las tareas pues se suspenden y es razonable. Entonces ya no es necesario comentar, está clarísimo. Sin embargo, para efectos de absolver las dudas, el comentario de Ruth Liliana es pertinente. ¿Por qué? Porque algunos estudiantes han logrado presentar la tarea, ¿ya? Y otros no. He recibido vía correo electrónico una tarea. El problema es que, en realidad dos, uno no lo he aceptado, ¿por qué? Porque no se sabe de quién es. El mensaje del WhatsApp dice solamente, no pude enviar mi trabajo, ahí le envío mi tarea, ojalá me lo acepte. No se sabe quién es, tarea de qué, no se sabe, de qué curso, de qué carrera, no se sabe. Entonces, cuando no hay identificación, ahí pues ya hay complicación. Por eso es que les sugiero siempre, por favor, cada vez que quieran comunicarse, hay que identificarse. Ya máxime si, por ejemplo,
yo tengo, no tengo pues en mi lista de contactos con nombre identificado a cada uno de ustedes. Entonces ese es digamos, el no tan problema, sino eso es lo que teníamos que considerar. ¿Listo? Entonces, conclusión. Respecto a la tarea, vamos a dejarlo en suspenso. Las personas que han subido la tarea, ya pues obviamente tienen un reconocimiento. ¿Por qué? Una consideración. ¿Por qué? Porque lo han presentado antes de tiempo, ¿no? Con la debida anticipación. La primera vez que hubo el problema, les dije, no esperen el último tiempo. Eso no quiere decir de que los que no han presentado van a recibir una sanción, no, de ninguna manera, ¿ya? Simplemente una apreciación diferente para los que han presentado. Eso ya lo veré. Queda pendiente esa tarea. En cuanto ya se solucione, pues yo ya les comunicaré y les reprogramaré el plazo de entrega y solucionar el problema. Mientras tanto, lo más importante es aprender, así que sigan practicando. Los que tienen lista su tarea, qué bien, ¿cierto? Y sigan practicando y nada más, ¿ya? Entonces, debemos considerar las comunicaciones y darlos por cierta, ¿no? No hay que dudar, no hay que estar preguntando una y otra vez, ¿no? Ya está claro. Particularmente, es más, si yo leo el comunicado, ya ni siquiera necesito llamar a la señora directora para que confirme, ¿no? Está clarísimo. ¿Listo? Entonces no hay problema, todo bien. ¿Me dejo entender? ¿Hay alguna duda, alguna consulta adicional al respecto? Eh, o sea, y si de repente alguien quiere enviarle la tarea al WhatsApp, o sea, su WhatsApp personal de usted, ¿se podría enviar ya que no está activa la plataforma? Sí, yo les recibo, pero ¿qué sucede? De ¿Cómo? que se califica en la plataforma, pues, ¿cómo lo subiría yo a la plataforma? Ya. Pues el estudiante tiene que subir con Por eso dije de que ya voy a reprogramar. Paciencia nada más, ¿ya? Yo voy a reprogramar cuando ya me comuniquen de que ya está habilitada plenamente la plataforma. Entonces ya les comunico a ustedes y ya pues se regulariza todo. ¿Listo? Listo, profesor. Ok, ya. Si es que no hay alguna otra participación respecto al tema, entonces ahora vamos a abordar lo que nos corresponde desarrollar. Habíamos dicho que a nosotros nos toca revisar las tablas bidimensionales, ¿ya? Y vamos a ver aquí en la diapositiva, vemos de que en la semana 9, es decir, en esta semana, en esta sesión, vamos a ver tablas bidimensionales de frecuencia. Ya este material igual como no sé, yo no tampoco pude subir este material por el motivo que ya saben, que no hay acceso a la plataforma, pero en cuanto pueda, obviamente yo lo voy a subir, ¿ya? Yo lo voy a compartir con ustedes. Y quiero hacer referencia a esta dirección que pueden ver aquí en la parte inferior, ¿no? Es un video respecto a tablas bidimensionales. Me parece muy didáctico y dura un promedio de 10 minutos y creo que por ahí también pueden entender y practicar. ¿Listo? Entonces pueden acceder a esa dirección electrónica y, pues, y tener un material más, una opción más para revisar el tema. Pero vamos analizando, ¿ya? Mucha atención. Estamos hablando de distribución bidimensional. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Para qué sirve? ¿Qué tiene de muy bueno? Etcétera. Eso vamos a comentar a grandes rasgos, ¿ya? En primera instancia dice así, a ver, atentos todos. Dice las distribuciones bidimensionales, ¿no? A ver, hay estudiantes que quieren ingresar. A ver, un momentito. Ok, ya.
Entonces volvemos, ¿ya? Son aquellas en las que se estudian al mismo tiempo dos variables de cada elemento de la población. Hasta ahora hemos trabajado solamente con variables unidimensionales. ¿Recuerdan? Solamente hablábamos de notas, de talla, de peso, nada más. Una dimensión, una variable, nada más, una característica, nada más. Pero en estadística a veces se tiene varios datos de una misma persona, de un mismo individuo. Y a veces esos datos tienen relación. Por ejemplo, si digo, hay una correlación entre peso y talla, o talla y peso, es decir, cuanto mayor talla, el peso será mayor. A menor talla, el peso será menor. Habrá una correlación, alguno de ellos es independiente, el otro es dependiente. Entonces, esos aspectos se consideran también en algún trabajo de investigación. Entonces, ahora vamos a pasar al campo del estudio de los datos bidimensionales, es decir, con dos variables, ya no uno solo, como hemos hecho hasta ahora. ¿Ya? Por eso se llama, en realidad ustedes lo van a encontrar como multidimensional, pero multi significa de dos para arriba, ¿cierto? Dos variables, tres variables, 4, 5, pero vamos a empezar con el nivel más bajo, con el bidimensional, con dos variables nada más. Entonces, otra vez decimos que las distribuciones bidimensionales son aquellas en las que se estudian al mismo tiempo dos variables de cada elemento de la población. Dos. Ya no uno solo. Por ejemplo, peso y talla, peso y estatura, peso y altura de un grupo de estudiantes. ¿Ve? Ya consideramos dos datos por cada estudiante. ¿Qué también puede ser? Otro ejemplo, superficie y precio de las viviendas, es decir, qué área tiene la casa y cuál es el precio. ¿Qué relación hay? A mayor área es mayor precio, etcétera. O no tiene nada que ver. Eso se estudia a través de las distribuciones bidimensionales. ¿Ya? Otro ejemplo, potencia y velocidad de una gama de coches, es decir, cuanto más potente un carro es más veloz, o no tiene nada que ver la potencia con la velocidad. ¿Ya? Entonces, hablamos ya de dos dimensiones, de dos variables de un mismo individuo a estudiar. ¿Ya? ¿Y cuál es el objetivo? Ya se desprende, ¿no?, de lo que acabo de explicar. Pero igual vamos a decir así. Uno de los objetivos del análisis de distribución bidimensional es estudiar si existe asociación o relación entre esas dos variables. Es decir, si es que hay una correlación, si es que hay una dependencia, o los dos son independientes. ¿Para qué sirve esto? Para tomar decisiones, si hubiera dependencia, por ejemplo, a ver, la salud depende de la alimentación, por decir. Si llegamos a esa certeza, entonces para que el ser humano tenga buena salud, la entidad correspondiente tendría que preocuparse en fomentar la buena alimentación, nada más. Si es que se demostrara de que a mejor alimentación, mejor salud. Entonces, ya hay una relación entre dos variables. Eso se entiende por estudio o distribución bidimensional. ¿Ya? Y por favor, si es que no me dejo entender, díganmelo y yo voy a reiterar o voy a explicar con otros casos, otros ejemplos, etc. Pero en conclusión, distribución bidimensional es eso, cuando estudiamos dos características, dos variables de un mismo individuo. ¿Y para qué estudiamos esas dos características o variables? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Para saber si es que hay relación, si es que hay asociación, por eso, ¿no? Para estudiar si existe asociación o si existe relación entre esas dos variables.
¿Y para qué queremos saber eso? Para tomar decisiones. Otra vez, la estadística es la herramienta que nos permite tomar decisiones, ¿no? La herramienta que nos eh, da información para tomar decisiones, que nos proporciona información para tomar decisiones. Ya. Igual, por ejemplo, en esta figura, aunque no está tan clara, pero está lo mismo, ¿no? Es la ilustración de la teoría. ¿Y cómo se procede? Fíjese, se empieza igual, con un cuadro pequeño y vamos a ir paso a paso, ¿ya? A ver, dice, para representar los datos obtenidos, es decir, me dictan datos, ¿cierto? Hay que utilizar una tabla de correlación, una tabla de doble entrada, ¿no? En una columna, por eso acá decimos variable, a ver, variable X y variable Y. Entonces, en las filas, en cada fila va a estar la variable X y en cada columna va a estar la variable Y. ¿Listo? Y vamos a hacer doble entrada, pues porque tenemos dos variables. Hasta la clase anterior trabajamos con una variable nada más. Entonces, ¿qué se entiende de este cuadro? Lo siguiente, dice. Las X representan a una de las variables y las Y a la otra variable. Si es, por ejemplo, talla y peso, X que represente talla y Y represente peso, digamos. Entonces dice, en cada intersección de un valor, perdón, de X y un valor de Y, se recoge el número de veces que dicho par de valores se ha presentado conjuntamente. Recuerdan, es tabla de frecuencias también. Por lo tanto, si fuera este el caso, ¿aquí qué pondría? Si fuera, por ejemplo, talla y peso, digamos, aquí dice 1,60, ya 1,62, 1,65, etcétera, lo que haya. Y aquí dice, ¿cuántos? 55 kilos, 56 kilos, etcétera. Entonces, ¿qué pongo acá? ¿Qué dato pongo aquí? ¿No? ¿Cuántos individuos tienen 1,60 y pesan 50? Entonces pongo. Aquí es 1,62, digamos. Aquí es 52 kilos, ¿no? Entonces, ¿qué hago? En esta intersección acá, ya pongo cuántos estudiantes tienen 1,62 y 52 kilos, por ejemplo. Eso vamos a practicarlo más adelante, pero ese es el primer paso, ¿no? Elaborar esa tabla e ingresar los datos en cada intersección según corresponda, porque es la combinación de dos variables, en este caso del ejemplo, de talla y peso. Bien, seguimos. Y, a ver, aquí está. Ejemplo. Fíjese, dice, medimos el peso y la estatura de los estudiantes de una clase y obtenemos los siguientes resultados. Fíjese el resultado, ¿no? Mi cuadro de datos se toma en el lugar, donde hemos tomado las medidas. Al alumno 1, al estudiante 1, le tomé las medidas y anoté acá, estatura y peso. Del estudiante 1, dice, mide 1,25 y pesa 32 kilos. El estudiante 2, a ver, estudiante 2, después de tomarle la medida, concluimos en que mide 1,28 y pesa 33. Al estudiante 3 lo llamamos y decimos, a ver, tomamos las medidas y concluimos en que este estudiante 3 mide 1,27 de estatura y tiene 31 kilos de peso. Y así voy procediendo, ¿no? Al alumno 30, al último, al estudiante último, al número 30, le tomo las medidas y concluyo de que tiene 1,29 de estatura y 34 kilos.
En este cuadro, de este cuadro, ¿qué puedo interpretar? Nada. Solamente miro, pues el alumno 7 tiene 1,30 y pesa 34 kilos. Nada más puedo decir. O sea, a través de este cuadro, de esta información, así como está, no voy a poder tomar ninguna decisión. Pero esos datos me sirven, claro. A partir de esos datos voy a hacer mi estudio. Y como estamos hablando de dos variables por cada estudiante, talla y peso, entonces ya estoy hablando de una distribución bidimensional, bivariable, dos variables, dos dimensiones. ¿Y qué instrumentos utilizo para estudiar este caso cuando se trata de dos variables? Pues la distribución bidimensional o multidimensional, multivariable, bivariable, etc. Entonces, decimos aquí, esta información se puede representar de un modo más organizado en la siguiente tabla de correlación. Ya vamos a relacionar. Ya vamos a hacer una tabla de correlación. ¿Por qué decimos correlación? Porque vamos a comparar dos variables, vamos a relacionar. ¿Y cómo es esa famosa tabla de correlación? Es de doble entrada, ¿no? Y aquí está. Entonces, en las filas voy a poner una variable y en las columnas otra variable. Entonces, ¿cómo lo trazo? Así como está. Aquí dice, a ver, talla 1,25, 1,28, 1,27, 1,21, 1,22. Es decir, voy a programarlo así. Desde el 1,21, 1,21, 22, 23, 24, 25 hasta el 1,30. De estatura. Y en las columnas voy a considerar los pesos. Y veo el peso mínimo es 31, entonces 31, 32, 33, 34, 35, etc. En este caso, en los datos que me han proporcionado, esos son los límites. Ya tengo el cuadro, ahora voy a ingresar los datos en cada intersección. Aquí pondré cuántos estudiantes de ese grupo miden 1,21 y pesan 31 kilos. Si ninguno, ponemos 0. En este caso, yo reviso y encuentro de que no hay ninguno con esas características. Y así voy viendo, ¿no? Donde no hay, pongo 0. Donde hay, pongo cuántas veces se repiten. Por ejemplo, aquí hemos encontrado de que hay un estudiante de ese grupo que mide 1,25 y pesa 31 kilos. Hay 3 estudiantes que miden 1,29 y pesan 31 kilos. Es decir, fíjese, todos estos datos, así un buen número de datos, lo he resumido y lo he ordenado así. Entonces, dice aquí, tal como se puede ver, en cada casilla se recoge el número de veces, es decir, la frecuencia absoluta, ¿cierto? Que se presenta conjuntamente cada par de valores. ¿Cuántas veces, cuántos estudiantes, digamos, miden 1,21 y pesan 34 kilos? Pues 2 estudiantes. ¿Cuántos estudiantes, digamos, miden 1,30 y pesan 35 kilos? Pues un estudiante. ¿Y este cuadro ya nos puede ayudar a tomar decisiones? No, todavía. Pero ya estamos dando el primer paso, ¿no? El primer paso es hacer esa tabla de doble entrada, se llama, ¿no? De doble información. Es decir, de doble dimensión, bidimensional, bivariable. Muy bien, seguimos.
Vamos a ver un ejemplo, a ver cómo nos va con un ejemplo. Para eso necesitamos hacer los cálculos que ya sabemos, ¿ya? A ver, dice aquí, este ejemplo, ¿ya? Atención. Dice así el enunciado. Una empresa de seguro, una compañía de seguros, considera que el número de vehículos, que vamos a representarlo por Y, que circulan por una determinada autopista a más de 120 kilómetros por hora, dice, puede ponerse en función del número de accidentes que ocurren en ello. Entonces hizo una observación esa empresa y obtuvo estos resultados, ¿no? Dice, por ejemplo, el primer día, a ver, está filtrándose un sonido, verifiquen sus micrófonos. Muy bien, entonces fíjese, el primer día han detectado 5 accidentes, ¿no? Y son 15 vehículos que circularon a más de 100 kilómetros por hora, 120 kilómetros por hora. El segundo día, la cosa varió, 7 accidentes y 18 autos que iban a más de 120 kilómetros por hora. El tercer día, dijeron así, encontraron solo 2 accidentes, pero había 10 carros que iban a más de 120 kilómetros por hora. El cuarto día, igual, un accidente y 8 autos a más de 120 kilómetros por hora. El último día, pues 9 accidentes y 20 autos a más de 120 kilómetros por hora. Entonces, ¿cuál es el propósito? Pues seguro que esa compañía de seguros quiere ver el grado de siniestrabilidad, es decir, a más de 120 kilómetros por hora, ¿cuántos accidentes hay promedio, no? ¿Para qué quiere saber eso? Para, de repente, para fijar la prima de seguros, cuánto cobraría, porque obviamente cuanto más accidentes hay, más va a gastar el seguro. Por lo tanto, tiene que cobrar más por concepto de prima de seguro. ¿Ve? Entonces, fíjese, va a determinar el monto, el precio de la prima de seguro en función a esa relación que hay entre accidentes y carros y autos que van a más de 120 kilómetros por hora. Interesante el problema, ¿no? Interesante ese medio para determinar el precio que va a cobrar por seguro la compañía. Los que tienen o en la familia tienen un auto, saben que, por ejemplo, por derecho de SOAT, ¿no? Hay empresas que cobran más, otros menos. Le preguntan, ¿qué marca es su carro? ¿Ah? Es Toyota. Ok, ¿de qué año? Del 2010. Y así. ¿Y el otro qué es? Es un Tico. ¿De qué año? Del 1995. Para ambos casos, es decir, el Tico es taxi y el Toyota es auto particular. El precio es diferente. El auto le va a cobrar algo de 80 soles, etc. Pero al taxi, además que debe tener, creo que 2 veces al año, ¿ok? El particular es anual, 1 vez al año, le va a cobrar más. ¿Y por qué? Porque quieren hacer negocio, porque quieren aprovecharse de los taxistas, son malos. ¿Por qué cobran tanto? Ese precio se determina en función al grado de siniestrabilidad. Por eso hacen estudios estadísticos. No solo bidimensionales, ya hacen de más dimensiones. Puede ser, por ejemplo, ¿no? En el caso del ejemplo,
marca de auto, uso de auto, año de fabricación de auto. Ya son tres variables, 3 dimensiones. Otra dimensión que puede ser si lo usa en la ciudad o si lo usa en autopistas. Entonces se estudia desde varias variables, desde varias dimensiones. Fíjense cuán interesante es la estadística, cómo puede ayudarte a determinar, o sea, a llegar a conclusiones. ¿Ya? Entonces, en nuestro caso, ese es el ejemplo. A ver cómo nos va. Ya está planteado, es una empresa de seguros que quiere determinar, ¿no?, su precio y quiere saber qué relación hay, ¿cierto? O no hay ninguna relación. O es directamente proporcional o es inversamente proporcional. ¿Entre qué? Entre dos variables nada más, ¿no? La cantidad de accidentes y el número de autos que van a más de 120 kilómetros por hora. ¿Y qué es lo que nos piden en el ejercicio? ¿Qué debemos calcular? Dice, calcular el coeficiente de correlación lineal. Eso es chino, nunca he escuchado correlación lineal. Hoy día vamos a tratar de eso. ¿Ya? A ver, ¿de quién era ese micrófono? Ya, tengan cuidado con su micrófono, ¿ya? Es recomendable que al empezar clase, pues lo cierren y en cuanto quieran intervenir, alzan la mano y yo les doy pase y ya pues activan su micrófono. Y cuando termina su participación, inmediatamente lo desactivan y todo es solucionado. Listo. Entonces, vamos a proceder, ¿ya? Aquí están los datos y nos dice, primero calcule usted el coeficiente de correlación lineal. ¿Para qué? Es que quiere saber esa relación que hay, pues esa correlación. Entonces, ¿con qué estadístico, con qué datos se calcula eso? Con la correlación lineal, ¿ya? Pero para llegar a correlación lineal tengo que hacer varios cálculos previos, porque la fórmula de correlación lineal demanda unos datos a los cuales se va a llegar a través de otros cálculos. Ya, por ejemplo, ¿recuerdan cuando hablábamos de la varianza y la desviación estándar? Uno era solamente raíz cuadrada del otro, ¿se acuerdan? Para eso tenemos que calcular el anterior, etcétera. Eso vamos a hacer, ¿ya? Entonces, ¿qué más pide el problema en la solución? Dice, además de calcular el coeficiente de correlación lineal, diga usted si ayer se produjeron 6 accidentes, una proyección, ¿no? Fíjese, si ayer se produjeron 6 accidentes, ¿cuántos vehículos podemos suponer que circulaban por la autopista a más de 120 kilómetros por hora? Y revisamos en nuestros datos, no hay 6 accidentes. Así que tenemos que proyectar, tenemos que calcular. Ya sé que si es que hay 5 accidentes, mejor dicho, si es que hay 120 carros a más de 120, perdón, 15 carros a más de 120, hay 5 accidentes. Si es que es 18, hay 7 accidentes, etcétera. Pero yo quiero saber el medio, ¿dónde está acá? Debe estar el 6. Entonces, más o menos me dicen, si hubo 6 accidentes, calcula, asume, proyecta, determina cuántos autos circulaban a más de 120 kilómetros por hora. Entonces hay que hacer esa correlación, ¿ya? Y el otro caso es, va a salir, ¿no? Son, digamos, que sea 16 autos, por decir. Y la última pregunta es, ese dato, ese resultado, esos 16 autos, ¿es una buena predicción? ¿Es creíble? ¿Es consistente? ¿Es medianamente consistente? ¿O no se cree? Etcétera. ¿Sirve o no sirve? Eso tenemos que responder. Entonces, este ejercicio me está planteando 3 cosas. Y vamos a ir paso a paso con todos ustedes
interesante sería que tengan a su mano, a mano, mejor dicho, un cuaderno, una calculadora, etcétera, ¿no? Aquí yo ya tengo elaborados los cuadros, pero los cálculos los vamos a hacer juntos, ¿ya? Vamos a hacer nuestra tabla de doble entrada, ¿ya? Ya hemos hecho ya y tenemos aquí así. Primero construimos esa tabla. ¿Cómo lo construimos? Teniendo en cuenta que la frecuencia absoluta es 1. Vamos a suponer, porque aquí no nos hace que deduzcamos eso, dice 5 accidentes por un número de vehículos que transitan a más de 120 kilómetros por hora, equivalente a 15. Entonces, esto es un día, a ver otra vez, esto es un día, esto se da en un día, esto se da en un día, esto se da en un día, en un día, en un día, solo que es día 1, día 2, día 3, día 4 y día 5. Entonces, son datos de un día nada más, de diferentes días, pero uno nada más. Entonces, por eso decimos que vamos a suponer, aquí dice, vamos a tener en cuenta que la frecuencia absoluta es 1, es decir, de un día nada más, es 1. Entonces, por eso en frecuencia ponemos 1, 1, 1, 1, 1. Y es más, ni es necesario esto ya. Cuando es 1 ya no es necesario. Pero vamos a ver. Luego dice, debemos conocer la media aritmética de las dos variables. Entonces tengo que saber la media aritmética de los accidentes y la media aritmética de los vehículos que andaban a más de 120 kilómetros por hora. Es lo primero que tenemos que calcular. Pero si en el planteamiento aquí, a ver, aquí no me han pedido que calcule la media aritmética. Sí, pues, pero para hacer el cálculo, para hacer la correlación lineal, tengo que saber la media aritmética. Así que primero calculo la media aritmética de las dos variables. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que hago esa media aritmética de las dos variables? Acuérdense, aquí estoy poniendo, fíjense, ojito, ojito aquí, aquí estoy poniendo, ¿no? El primer día, 5 accidentes, el segundo 7, el tercero 2, el cuarto 1 accidente, el quinto 9 accidentes. Entonces esta columna es de accidentes. ¿Cuántos accidentes hubo en los 5 días sumados? 24 accidentes. ¿Puedo sacar el promedio? Claro. 24 entre 5, ¿recuerdan la media aritmética? ¿Ya? Entonces estos datos me van a servir para calcular la media aritmética de los accidentes. ¿Y cuál es la otra variable? El número de carros que andaban a más de 120 kilómetros por hora. A esa variable la vamos a llamar variable Y. Listo. Y de igual manera, ¿no? ¿Cuántos autos el primer día? 15. El segundo día, 18. El tercer día, 10. El cuarto, 8. El quinto, 20. ¿Hay más días? No, solo 5 días. Perfecto. ¿Cuál es el total? ¿Cuántos carros en total andaban en esos 5 días? Andaban a más de 120 kilómetros por hora. 71 carros. Y ya puedo obtener la media aritmética de los carros que andan a más de 120 kilómetros por hora. Sí. ¿Qué tengo que hacer? Fácil, sumo, aquí ya tengo 71, y lo divido entre el número, es decir, entre 5. Ese es el promedio. Esa es la media aritmética. Listo. ¿Qué más necesito para calcular la correlación lineal o de Pearson? Tengo que calcular la varianza. Y para calcular la varianza, ¿qué necesito? Necesito saber el cuadrado, ¿no? De cada dato de X, es decir, el cuadrado, por ejemplo, del número de accidentes por cada día, el cuadrado, y también el cuadrado del número de vehículos por cada día. Entonces calculo ahí la varianza. Inmediatamente digo, ok, vamos a trabajar primero con el X al cuadrado, es decir, estos 5,
el número de accidentes al cuadrado. ¿Cuánto es? 25. En el segundo día hubo 7 accidentes. Al cuadrado, ¿cuánto es? 49. El tercer día hubo 2 accidentes. Al cuadrado, ¿cuánto es? 4. Porque es la columna de x al cuadrado. ¿Ok? Entonces, el cuarto día, ¿cuántos accidentes? 1. 1 al cuadrado, 1. El quinto día, aquí, 9. 81, el cuadrado de 9. De igual manera voy a proceder con el número de autos que han andado a más de 120 kilómetros por hora en esos días. Entonces digo, en el primer día, ¿cuántos autos fueron? 15. Al cuadrado, 225. El segundo día, 18 autos. Al cuadrado, 324. El tercer día, 10. Al cuadrado, 100. El cuarto día, 8, 64. El quinto día, 20, 400. Igual hago las sumatorias, ¿no? Sumo 25 más 49 más 4 más 1 más 81, 160. 225 más 324 más 100 más 64 más 400, 1103. Ya tengo mis 4 columnas, ¿no? ¿Algo falta para calcular correlación lineal? Sí, nos van a pedir calcular la covarianza. Otro dato, ¿no? Nosotros nos habíamos quedado en varianza. Ahora la covarianza. Para calcular la covarianza, ¿qué datos necesitamos? Multiplicar, ¿ok? El número de, en el caso del ejemplo, el número de accidentes y el número de carros que andaban a más de 120 kilómetros por hora por cada día. El primer día, 5 accidentes y 15 carros. 5 por 15, 75. Por eso aquí dice X por Y. El segundo día, 7 por 18, 126. El tercer día, 2 por 10, 20. El cuarto día, 1 por 8, 8. El quinto día, 9 por 20, 180. Igual sumamos, sí, porque todo es en función a las sumatorias. Ya hice mi cuadro, sencillísimo. ¿Qué falta hacer a continuación? A continuación, con esas sumatorias, ya podemos hacer los cálculos previos que se necesitan para determinar la correlación lineal. ¿Y cuáles son? Aquí está. Tenemos que calcular primero las medias aritméticas de X y de Y. Media de X y media de Y. ¿Cómo calculamos? Eso ya sabemos. Entonces, es más, antes de estudiar estadística ya sabíamos sacar promedios. Entonces, es sumatoria de los datos, en este caso X, entre el número de datos. Entonces, revisamos nuestro cuadro y decimos, el total de X, ¿cuánto es? Es 24. ¿Cuántos datos son? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, 24 entre 5. Esa va a ser la media aritmética de los accidentes en esos 5 días. El promedio de accidentes en esos 5 días. Entonces, dice aquí 24 entre 5. ¿Cuánto es? 4.8. Perfecto. Ese dato vamos a usarlo. Aquí está. La media de los accidentes es 4.8. Este dato vamos a necesitar para hacer algunos cálculos. De igual manera procedemos con la media aritmética de la Y, es decir, de los autos que iban a más de 120 kilómetros por hora. ¿Qué hacemos? Ya sabemos, pues somos campeones ya en esto, ¿no? Total de datos entre el número, ¿cierto? Vamos a ver la sumatoria de las frecuencias. Aquí tenemos 71 entre 5. Es el promedio. Entonces, ¿qué digo? ¿Qué digo? Digo 71 entre 5. ¿Cuánto me sale? 14,2.
Por lo tanto, ¿cuál es el promedio, la media aritmética de los autos que iban a más de 120 kilómetros por hora? O de la variable Y, 14.2 autos. Y eso nos va a servir, ¿listo? Este promedio y este promedio vamos a necesitar. Así que ya tenemos parte de los insumos que necesitamos. Pero, ¿hemos calculado las medias aritméticas para calcular la correlación lineal? No. Las medias aritméticas nos sirven para calcular la varianza. Porque aquí está, la varianza dice el promedio al cuadrado, la media aritmética al cuadrado. Entonces yo necesito la media de X, ya lo calculé. Necesito la media de Y, ya lo calculé. Eso lo tendré que elevar al cuadrado según la fórmula, pero ya tengo el dato. ¿Ya ve? Para eso sirvió el promedio. Entonces, ¿cuál es la fórmula de la varianza? Igual tengo que calcular las varianzas de X y de Y. Entonces, ¿cuál es la fórmula de la varianza? Para la varianza de X, la sumatoria de los X al cuadrado entre el número de datos. A todo eso le voy a restar, ¿qué? El cuadrado del promedio de las X en este caso, es decir, de los accidentes. ¿Tengo esos datos? Sí, en el cuadro ya los tengo. A ver, dice, necesito la sumatoria de las X al cuadrado. Pues voy a mi tablita y tengo aquí, perdón, ya, y tengo aquí X al cuadrado. Qué bueno, ¿no? Ya lo tengo en la tabla, listo. ¿Cuánto es 160? Listo. ¿Cuánto es N? 5. Ya, pues ya tengo el primer cálculo. A ver, 160 entre 5. Pero eso es todo, no. Tengo que, a eso tengo 32. Ya, a eso, muy bien, tengo que restarle todavía, ya tengo 32, me han dicho, ¿no? Muy bien. Ahora, tengo que calcular el promedio de las X, es de 4.8, pero al cuadrado. Entonces ponemos 4.8 al cuadrado. Y ya ustedes calculan, ¿cuánto sale? Eso réstenle de lo que dijo, 32 creo que dijeron. Entonces, 32 menos 4.8 al cuadrado. A ver cuánto sale. Como 96. Muy bien, ahí está. ¿Se da cuenta? Ya está. Listo. De igual manera, procedo con la variable Y. Ahora voy a calcular la varianza de la variable Y. ¿Ok? Es la misma fórmula, solo que en vez de X ya pongo Y. En vez de X, pongo Y. Tomo el dato Y. Entonces ya no es pues 160. N va a ser 5 igual. 5 aquí, 5 aquí. Pero ya no es 160 pues, ¿no? Voy a revisar la tabla, para eso he hecho la tabla. Voy a revisar, ¿cierto? La sumatoria de las Y al cuadrado. Entonces estoy aquí y lo veo, ¿no? La sumatoria de Y al cuadrado es 1113. Pues voy a tener que, para calcular la varianza, tengo que dividir primero esta sumatoria 113 entre el número. ¿Ya? Entonces, aquí está. 232,6. Muy bien, lo guardas ese dato porque a eso le vas a restar este cálculo, ¿cierto? Lo guardas muy bien. Esa participación está muy bien. Entonces, ya he hecho este cálculo, 250 y tantos, ¿ok? Pero ahora tengo que hacer esto, ¿no? La media de la Y al cuadrado.
Aquí teníamos la media de la Y, es 14.2. 14.2 al cuadrado, ¿cuánto es? Y eso le restan del resultado de esta división 100.113 entre 5. Dale, profesor, soy inconveniente. ¿Listo? Ok, sospecho que no me equivoqué, ¿cierto? 2096. Está correcto. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿qué hemos hecho? Ya hemos calculado las varianzas, pero ¿acaso en el ejercicio nos pidieron varianzas? No, yo necesito saber las desviaciones estándar, las desviaciones típicas necesito. Pero para calcular la desviación típica, necesito saber la varianza. ¿Por qué? Porque la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, ¿qué hago? Ya puedo calcular la desviación típica o desviación estándar. Así lo hemos conocido la semana pasada como desviación estándar. Entonces, como ya tengo la varianza de las X 896, entonces la desviación típica de las X va a ser raíz cuadrada de 896. Entonces ya tengo el primer dato, 2,993. ¿Qué tal? ¿Nos salió? Raíz Sí, cuadrada de profesor. 896. Muy bien. Igual, tengo que calcular también la desviación típica, pero ahora de las Y. ¿A qué equivale? A la raíz cuadrada de la varianza de la Y. ¿Y cuál es la varianza de la Y? 2096. Por lo tanto, raíz cuadrada de 2096, ¿cuánto es? 4,578. Listo. ¿A mí me pidieron que calcule la desviación estándar? No. ¿Pero para qué he calculado eso? Porque la fórmula de la covarianza, ¿ok? La fórmula va a pedir pues ese dato. ¿Ya? Entonces dice aquí, covarianza XY va a ser sumatoria de X, de los productos XY entre N menos, ¿ok? La covarianza menos media de las X por media de las Y. Entonces, hago el cálculo y ya tengo la covarianza. Y la pregunta es, ¿y a qué hora y en qué momento calculo la correlación que me está pidiendo? Fíjense el camino que tengo que recorrer para llegar a calcular la correlación. ¿Ya? Pero estos van a ser, uno es insumo, uno es materia prima de otro. Calculo la media aritmética, pero la media aritmética va a ser insumo o materia prima para calcular la varianza y también va a ser para calcular la covarianza. Así que necesito este dato. De igual manera con la Y, necesito el promedio de las Y. ¿Listo? Y al final, en el caso de covarianza, me va a salir 1364. Siguiente paso, ¿no? Siguiente paso. Ya tengo estos cálculos, ya estoy aproximándome al resultado. Ahora sí voy a calcular la correlación. ¿Y qué dice la fórmula? ¿Ah? La fórmula dice de que es en base a la desviación estándar. Me dice que la correlación de Pearson es la covarianza, aquí está, este símbolo es de covarianza de X y Y. Es covarianza. Y la desviación típica o estándar de X por la desviación
típica o desviación estándar de Y. Así nomás se calcula y así de fácil es correlación de Pearson. Pero para calcular estos datos tuve que hacer esos cálculos anteriores. Entonces fácil ya reemplazo. Como ya tengo esos cálculos, los reemplazo. Quiero saber este dato, ¿cierto? Entonces voy a mi cálculo anterior. La covarianza, ¿cuánto es? Este símbolo de X y, eso es covarianza. ¿Cuánto sale? 1364. Ah, perfecto. Entonces, en la fórmula de correlación de Pearson, voy a reemplazar, ¿cierto? Esto equivale, la covarianza equivale a 1364. Listo. Va a ser dividido, ¿por qué? Por un producto, por la multiplicación de la desviación típica de X por la desviación típica de Y. Entonces, ¿dónde está? Ya acabo de calcular, ¿cierto? Dice 2993. Aquí está. Desviación típica de X es 2993 y desviación típica de Y es 4,578. Tengo que multiplicar 2.993 por 4.578. 8 y tantos, 9, etcétera, así nos va a salir. Entonces, ya hice la multiplicación y con ese dato ya puedo hacer este cálculo, ¿no? La covarianza entre el resultado de esa multiplicación de desviación estándar de X por desviación estándar de Y. 2.993 por 4.578. ¿Cuánto me va a salir? 0,995. Por lo tanto, bingo, ya lo saqué. La correlación de Pearson es 0.995. ¿Y qué significa? Ya calculé, pero no entiendo nada, ¿cierto? ¿Para qué sirve? ¿Qué me quiere decir ese número? ¿En qué medida me va a ayudar a tomar decisiones? Entonces, vamos a revisar los comentarios. Lo primero que podemos observar aquí es que la covarianza es positiva, ¿no? ¿Y qué significa eso? De que hay una correlación directa. Es decir, cuanto más carros que van a más de 120 kilómetros por hora, hay más accidentes. Cuanto hay menos carros, hay menos accidentes. Al aumentar la velocidad, aumentará el número de accidentes. Por eso es que en los casos de seguro, por ejemplo, cobran más la prima cuando hay un alto índice de siniestrabilidad. Depende de qué, de la marca de carro, para qué se le usa, a qué velocidades transita, etc. Obviamente, si es un carro, un auto que se va a utilizar solamente en el ámbito urbano, digamos en Arequipa, pues habrá momento en el centro de Arequipa a correr a más de 120 por hora. Creo que no, ¿cierto? Pero si es un auto que va a ir en las autopistas, pues esos vuelan a 160, 180 por hora. ¿Ya? Entonces, la primera conclusión es que cuando es positiva, que se aproxima a 1, es correlación directa. ¿Qué más? La correlación de Pearson es el valor de R, ¿no? Está muy próximo a 1, es 0.99, casi 1. ¿Qué significa? La estimación realizada estará muy cerca del valor real, es decir, es casi exacto. Entonces hay una dependencia funcional fuerte. Y como se acerca casi a 1, ya podemos responder la pregunta última, ¿no? del ejercicio. La pregunta última dice, ¿es buena esa proyección, esa predicción? ¿Es buena? Entonces ya podemos responder
¿Y cómo lo respondemos? ¿En qué términos? Decimos, la correlación hecha es buena. El coeficiente de correlación está muy próximo a 1. Es decir, hay un margen de error mínimo. Así que con toda confianza toma tus decisiones. ¿Ah? ¿Ok? Pero, ¿con eso ya termina el ejercicio? No. Estamos olvidándonos de esto, de la 2. Ya. Dice aquí, proyecte, ¿ah? Proyecte. Si ayer se produjeron 6 accidentes, ¿cuántos vehículos podemos suponer que circulaban por la autopista? Aquí hay que hacer una fórmula de regresión, se llama. Y es sencillo, ¿no? Ya tenemos los datos, así que hay que reemplazar nada más en la fórmula. Entonces, si hay 6 accidentes, se presume que ¿cuántos carros andaban a más de 120? ¿Cuántos serían? Ya sé que va a ser menor a ¿cuánto? Menor a 18, porque con 18 fueron 7 accidentes. Pero como hay una relación directa, se reduce el número de accidentes a 6, por lo tanto, los carros, también el número de carros se reduce. Eso es lo que ya sabemos, ¿no? De esa relación que hemos calculado. Pero vamos a responder esta inquietud, ¿no? ¿Ok? Vamos a responder esa inquietud. ¿De qué manera? De la siguiente manera. Hay una fórmula, sí, se llama, aquí, la regresión, ¿no? Entonces habíamos dicho acá. Aquí está. Tenemos que usar la fórmula de la recta de regresión de y sobre x. ¿Y cuál es esa fórmula? A ver, vamos a calcular y. ¿Cuántos carros se va a suponer que transitaban a más de 120 por hora? ¿Tenemos el promedio de las y? Sí tenemos. ¿Tenemos la covarianza? Sí tenemos. ¿Tenemos la desviación típica de x? Sí. Tenemos el dato x y me han dicho 6 accidentes, ¿cierto? Y tenemos el promedio de x y, pues ya tenemos todos los datos, reemplazamos. Tan fácil. Entonces vamos. Promedio de las y. ¿Cuánto era? Fácil, voy a mi cuadrito. A mis cálculos, ¿dónde estaba? Acá. Había dicho que el promedio de la y era 14,2. Ya tengo ese dato, así que voy directamente a la fórmula. Ya le pongo 14,2. Aquí está. Eso es el promedio de la y. Ahora necesito saber cuánto es la covarianza. Y es lo último que hemos calculado, era 13,64. Después necesitamos saber la desviación típica de x, pero eso al cuadrado. Es decir, perdón, desviación típica de x. Desviación típica de x. He calculado aquí. Ok. Perdón, desviación típica, varianza de x, aquí está. X, aquí está. 8,96. Entonces voy a mi fórmula y le pongo partido 8,96. Ya, aquí está. Entonces ya he cubierto también esto. Ahora me falta saber, x ya sé que x es 6. Ya me ha dicho en la pregunta si hubiera 6 accidentes. A ese 6 tengo que restarle el promedio de las x. El promedio de las x era 4,8. Entonces ya puedo hacer la operación, ¿no? Entonces 14,2 queda, la división de 13,64 entre 8,96 me va a salir 1,52.
y eso voy a multiplicarlo por x restado 4,8. Es decir, 6 menos 4,8 es 1,2. 1,2 por 1,52, ¿ok? Y a eso le vamos a sumar, ¿no? El resultado anterior, ¿cierto? Entonces acá. Entonces, determinamos de que al final tenemos y es igual a 1,52 por x más 6,9. Entonces, dice aquí, si es que hay 6 accidentes, el número de vehículos estimado va a ser 16. Aquí está ya calculado. Y habíamos dicho, a priori sin calcular, habíamos dicho que va a ser, ¿dónde estamos? Va a ser menor, ¿cierto? Menor que esto. Habíamos dicho que el dato que tenemos es 7. Perdón. El dato que tenemos es 7. Y cuando hubo 7 accidentes, hubo 18 carros. Yo quiero calcular de 6, va a ser menos de 18 y más de 15. Entonces, reviso lo que he calculado, es efectivamente menos de 18, es 16. Entonces, ya está, ya se puede decir la respuesta, ¿no? Si hubo 6 accidentes, se supone que hubo 16 carros que iban a más de 120 kilómetros por hora. ¿Ya? Y eso es lo que aquí vamos a reiterar. Dice, podemos suponer que ayer circulaban 16 vehículos a más de 120 kilómetros por hora. ¿Listo? Y ese es el ejercicio. ¿Ya? Cuando es La bidimensional. última parte, profesor, no lo he entendido, el resultado. Ya. A ver otra vez. Muy bien. Vamos a reiterarlo. Muy bien. Esto de la recta de regresión. Ya. Acá, esta es la última parte, supongo. Para calcular ese dato que nos piden, es decir, nos dicen, si ayer hubo 6 accidentes, ¿cuántos carros crees que andaban a más de 120 kilómetros por hora? Entonces, ¿qué instrumento se usa para calcular? El instrumento que se llama regresión lineal. ¿Y cuál es la fórmula? Es esta. ¿Y qué necesitamos para calcular la regresión lineal? Necesitamos, y va a ser la incógnita, ¿no? ¿Cuántos carros iban a más de 120 kilómetros por hora? Necesitamos la media de Y. Sí tenemos. Necesitamos la covarianza. Sí tenemos. Necesitamos la varianza de X. Sí tenemos. X ya nos han dicho que es 6 accidentes. Y necesitamos la media aritmética de las X, de los accidentes. Tenemos todos esos datos. Lo hemos calculado ya previamente. Así que lo que vamos a hacer es reemplazarlos en la fórmula. Y vemos de que el promedio de las, vamos a hacerlo así, el promedio de los autos que iban a más de 120 kilómetros por hora era 14,2. Ya lo reemplazamos. Ahora, la covarianza de la relación accidentes y número de autos que van a más de 120 kilómetros por hora es esta covarianza. Hemos calculado y es 13,96. Y la fórmula dice, a eso lo voy a dividir entre la varianza de las X. ¿Y cuánto? Perdón, en este caso mejor vamos a hacer así. Entre la varianza de las X. ¿Y cuánto es? 8,96.
Están en la diapositiva mientras hemos hecho el cálculo. Si ustedes han hecho un cálculo en una hoja, lo tienen a la vista. ¿Listo? ¿Qué más tengo que reemplazar? X, es decir, la incógnita. Mejor dicho, el número de accidentes, ya lo tenemos. Ya, pero lo vamos a poner X ahí. Y a eso le voy a restar el promedio de los accidentes. Entonces, aquí dejo el promedio de los accidentes, será 4,8. X, en esta solución le estoy dejando como X. Igual si lo reemplazo ya por 6, no hay problema. Entonces hago las operaciones. Estos 14,2 se quedan acá. Esta operación de, a ver, con este color, de 13,64 entre 8,96. ¿Ok? Me va a salir esto. 1,52. Y eso tengo que multiplicarlo acá, dice, por X menos 4,8. Hago las operaciones y primero sumo, ¿cierto? ¿Ok? Primero hago esto. 1,52 por, perdón, la suma, esta operación de 1,52 por 6 menos 4,8, eso va a salir, a ver, hagan ese cálculo. Uno, 1,824. A ver, hagan el cálculo general ya. 16,024 sale todo. Ya, entonces, como son accidentes, no hay fracciones, pues va a ser 6. Entonces, el número de carros va a ser 16, porque no hay fracciones de carros, ¿cierto? Sí, profesor. Entonces, ya se deduce de que, aquí dice, podemos suponer que ayer circulaban 16 vehículos a más de 120 kilómetros por hora. ¿Listo? Y esta pregunta que decía si la proyección es buena o no, es excelente porque es casi 1. Si es que fuera 1, es un caso excepcional. Rarísima vez va a salir 1. Si es que fuera 1, quiere decir que hay 0 error. 0 margen de error. Aquí el margen de error es ¿cuánto? Del medio por ciento. Aquí el margen de error. Entonces es altamente confiable esa correlación. Así que este cálculo, el decir de que si hay 16 accidentes, si hay 6 accidentes, hay 16 carros que van a 120 kilómetros por hora, eso es casi seguro. Estadísticamente es seguro, porque se considera más o menos el margen de error y es seguro, es 1. Y a través de esa conclusión, el que usa este dato va a tomar mejor las decisiones. Ahora, hay otros casos en que no hay correlación, pues sale, por ejemplo, 0,7. 0,7 no es tan confiable. 0,5 ya ni hablar. 0,1, no, mejor no te metas, porque ahí no se puede calcular nada. Tienes que buscar otros indicadores. Porque con estos indicadores y que me salga, digamos, la correlación me salga 0,1, es decir, menos de 0,5, mejor no tomes decisiones en base a ese dato. Porque tiene un alto margen de error. Para eso nos sirve esta medida. ¿Ok? Muy bien. ¿Y qué sigue ahora? ¿No? Para practicar tenemos esto. Dice, a ver, lo voy a
ampliar. Un ejercicio. Las notas obtenidas por 10 alumnos en matemática y en música, el estudiante 1, fíjense, el estudiante 1 tiene, esto tengo que jalarlo, digamos arriba. El estudiante 1 tiene 6 en matemática y 6,5 en música. El estudiante 2 tiene 4 en matemática, 4,5 en música. El estudiante 3 tiene 8 en matemática, 7 en música, etc. Nos están dando estos datos, ¿no? Por bidimensionales, ¿no? Dos variables, matemática y música, dos cursos diferentes. Entonces, similar al ejercicio que hemos desarrollado. ¿Qué es lo que pide? Pide lo siguiente. A ver. Dice, calcula la covarianza y el coeficiente de correlación. ¿Qué más? Tiene que responder, ¿existe correlación entre las dos variables o no? ¿A mayor nota de matemática hay mayor nota de música o no? A simple vista, sí. Matemática 6, fíjese, música 6,5, es mayor. Matemática 4, música 4,5. Matemática 8, música 7. Ahí es menor. Siguiente, matemática 5, música 5. Ahí es igual. Luego, matemática 3, 5, música 4. Sí subió, listo. Matemática 7, música 8, subió. O sea, hasta ahí ya tenemos 5 casos en el que sube. Es una correlación. Pero el otro ya es al revés. Matemática, perdón, si seguimos, ¿no? 5 y 7. Sigue siendo mayor. 10 y 10 igual. 5 y 6, 4 y 5. Sí hay correlación a primera vista, pero en estadística hay que demostrarlo. Y hay que cuantificar, hay que decir cuánto. Entonces usted va a decir, ¿existe correlación sí o no? Para eso va a tener que calcular la correlación de Pearson. ¿No listo? Luego, ¿cuál será la nota? Ahora sí, regresión van a hacer, van a proyectar, ¿cierto? ¿Cuál será la nota esperada en música? ¿Cuánto creen que un estudiante que saca 8,3 en matemática, cuánto cree que sacaría en música? Eso tienen que calcular. Es decir, es el mismo ejercicio que hemos desarrollado, solo que con diferentes datos. Y como nos... ¿dónde estamos? Ya. Como nos queda un tiempo, vamos a ir avanzando, ¿eh? Para hacer las cosas más ágiles. A ver. Si nosotros queremos determinar la covarianza, habíamos dicho que la fórmula de la covarianza, ¿ok? Aquí está, la fórmula de la covarianza es esta. Necesito la sumatoria de los datos X, notas de matemática y las notas por las notas de música de cada alumno y tengo que sumarlo. Eso lo voy a dividir entre el número de datos. ¿Cuántos datos eran? 10 creo. ¿Listo? Y a ese resultado le voy a restar ¿qué? El producto, la multiplicación de los promedios de las notas de matemática y el promedio, mejor dicho, y el promedio de la nota de música. Una multiplicación de eso. Y eso lo resto de esta operación. Y ya tengo la covarianza. Entonces, con eso ya responderíamos la primera pregunta. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer nuestro cuadrito, pues. Tenemos que hacer nuestro cuadro, ¿no? Tenemos que hacer este cuadro, ¿no? En el que veamos las notas de matemática y los sumamos
y las notas de música y los sumamos. ¿Y para qué vamos a sumar? Para sacar el promedio. Pues aquí hemos dicho que la suma total entre el número de datos. Es decir, lo que me salga entre 10, así voy a hacer para el promedio de nuestro ejercicio. Ya voy a tener el promedio de esas notas. Después ya sigo completando mi cuadro porque voy a necesitar las notas de matemática al cuadrado, las notas de música al cuadrado, y aparte necesito saber la multiplicación de notas de matemática por notas de música. Entonces tengo que hacer este cuadrito. Y una vez que tenga este cuadro, ya pues reemplazo en las fórmulas. A ver, así nomás saquemos el promedio, la media de las notas del ejercicio. A ver. Aquí está. ¿Qué tengo que hacer para obtener el promedio de las notas de matemática? Fácil, con su calculadora. A ver, vayan. 6 más 4, 10, más 8, 18, más 5, 23, más 3, 50, 26, 50. Más 7 creo que es 33, 50. Más 5 sería 38. 38, 50, 48, 50, 57, 50. ¿Sale 57, 50? Pues estoy Sí, sumando. profesor. Sí, está bien. Lo dividen entre 10. Sale 5 puntos. 5,75. Sí, 5,75. Ya tienen el promedio. Igual hacen con las notas de música. A ver, hagan cuánto es el promedio de las notas de música. profesor, la suma de las notas de música sería 63 y el promedio sería 0.575. Así me sale. No, ese 63 divídelo entre 10, pues. Te va a Sí, salir por eso. 6.3. Sí, 0.5. O sea, sí. No, 6.3 tiene que salirte. Ah, ya. 63 entre 10, a ver, divide. Ah, no, sí está bien, profesor. 6.3. Exacto, ¿ve, Liliana? Vamos. Entonces ya tenemos los promedios, ¿ve? ¿Qué más necesitamos? A ver, vamos y decimos acá, necesito la covarianza. Entonces, digo, necesito los promedios. ¿Qué más? La sumatoria de la multiplicación de notas de matemática por notas de música. Pues, ¿qué hago? Claro, sin cuadro estoy haciendo, ¿no? Voy a hacer esto, nota de matemática por nota de música. 6 por 6.5, un dato. 4 por 4.5, otro dato. 8 por 7, otro dato. 5 por 5, otro dato. Sumo esos datos, esa va a ser la sumatoria de X por Y, es decir, de notas de matemática por notas de música. Y ya voy a tener, ¿no? ¿Qué es lo que me va a salir? A ver, me va a salir de que al final hago el cálculo y ya voy a tener la varianza, ¿no? De X, aquí tengo 3.7625, la varianza de Y me va a salir 2.96 y así voy viendo, ¿ya? A ver, este trabajo, ¿ya? Como ojalá este día, mañana, el sábado, de repente ya lo suba, sería interesante que lo resuelvan y la próxima clase con participación de ustedes, obviamente su participación va a ser puntuada, es decir, ganarán puntos a favor, ¿cierto? Lo desarrollamos en la clase. ¿De acuerdo? De paso les sirve de práctica. ¿Estamos? Profesor, buenas tardes. Sí, buenas tardes. No sé si podrían subir esta grabación de esta videoconferencia al WhatsApp del grupo de empresas y también si podría subir las diapositivas.
Ya, primero, Como no se puede entrar a la plataforma, por eso lo decía. Por favor. ya, a ver, ahí se filtra un sonido. Les había dicho de que los videos de cada clase a la plataforma los suben en el instituto, en la oficina de soporte técnico, ¿ya? Pero ahora, yo puedo acceder, o sea, yo en el Zoom yo lo puedo bajar. Voy a ver, ¿ya? De repente, ¿a dónde lo subo? Pues al grupo de WhatsApp. Sí, o si no las diapositivas. No, las Por favor. diapositivas en este momento se lo envío. ¿A quién tengo en mis contactos? A Liliana, creo. O quien sea, alguien de ustedes pídalo, yo le envío las diapositivas ahora. ¿Listo? Y ya lo comparten, pues. O lo subo pues, al grupo de, ¿qué se llama? De WhatsApp. Y aunque sería mejor la videoconferencia, ¿no? Para poder mirar, enviar y seguir practicando. Ya, la videoconferencia, el video, ya lo voy a bajar y luego lo subo, ¿ya? Ya, muchas gracias. Ok, listo. Que les vaya muy bien. Gracias por su participación. Hasta luego. Hasta luego, profe. No, profesor. Ok, Hasta luego, profesor, cuídese. gracias. De igual manera, a todos.